Bueno, muchas bendiciones para todos. Hoy estamos en una nueva charla más de Capacitación Destino. Estamos en la charla, ya llegamos a la lección número 9, ¿sí? Que ya es la anteúltima. Así que bueno, vamos a ponerle todas las ganas, todas las pilas para poder llevar adelante esta charla y poder seguir avanzando juntos, ¿sí? Creciendo en la palabra de Dios. Muy bien. Esta lección de hoy se llama la bendición de la prosperidad, ¿sí? La bendición de la prosperidad. Vamos a leer el texto bíblico que nos dan, es Salmos capítulo 23, verso 6, y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿sí? Es hermoso porque acá David, escribiendo este Salmos, ¿sí? Escribiendo el Salmo, él tenía la fe, él tenía una certeza, él tenía esa convicción de que el bien y la misericordia de Dios lo iban a seguir todos los días. Todos los días. Y es lo que nosotros debemos creer, ¿sí? Que el bien y la misericordia nos deben seguir todos los días de nuestras vidas. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a la introducción, ¿sí? Vamos a ver, y vamos a ver los objetivos que tenemos en la charla, ¿no? Como hacemos siempre. ¿Cuáles son estos objetivos, entonces? Tenemos el primero: conocer que la voluntad de Dios es bendecirnos en gran manera, ¿sí? La voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos, ¿sí? Y no solamente bendecidos poco, sino que seamos bendecidos en gran manera. El segundo punto: entender la importancia de la ofrenda para alcanzar la bendición. El tercer punto es estudiar a profundidad y bíblicamente el significado de la ofrenda, ¿sí? Estos objetivos los vamos a ir viendo a través de toda esta charla. Entonces, pasamos al cuarto y dice: comprender bíblicamente la importancia del diezmo y su relación con la prosperidad, ¿sí? Muy bien, vamos a repetirlo. Comprender bíblicamente la importancia del diezmo y su relación con la prosperidad. Muy bien, vamos al último punto de este objetivo, ¿sí? De esta charla. Y dice: aplicar los principios para ofrendar correctamente. ¿Sí? Debemos aplicar todos estos principios que ahora les voy a dar para poder ofrendar correctamente, ¿sí? Cuando nosotros damos una ofrenda eficaz, una ofrenda correcta, recibimos una tremenda bendición de Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar entonces a la introducción. Y bueno, acá vamos a hablar acerca de David, ¿sí? Vamos a hablar acerca de David y dice: David nunca olvidó que Dios lo llamó detrás del redil. Con el paso del tiempo, Dios lo fue exaltando hasta convertirlo en uno de los más grandes reyes que el pueblo de Israel haya tenido, ¿sí? David nunca se olvidó del llamado de Dios. Y con el paso del tiempo, es decir, que fue pasando mucho tiempo y él siguió creyendo en Dios, siguió esperando en Dios, siguió bendiciendo a Dios con su alabanza, con sus ofrendas. Él siguió haciendo todo para que sea de agrado hacia Dios. Y llegado un tiempo, ahí fue cuando Dios lo comenzó a exaltar y lo convirtió en rey, ¿sí? Y cuando lo convirtió en rey, su reinado fue uno de los más grandes, ¿sí? Que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, seguimos leyendo y dice: refiriéndose al gran desafío de su hijo Salomón al sucederle en el trono, ya que tenía toda la responsabilidad de edificar la casa de Dios. Y David dijo en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12: y las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo, sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, ¿sí? Esto otra vez David estaba diciéndole a Dios y estaba creyendo en Dios, ¿sí? Estaba creyendo en Dios en gran manera. Por eso es que David fue súper bendecido de parte de Dios, porque él siempre ofrendaba lo mejor y le daba lo mejor a Dios. Vamos a seguir. Y ahora vamos a ver estos puntos que vamos a ver a través de las charlas, ¿sí? Bueno, acá podemos ver que dice introducción, ¿no? Pero a un costado tenemos las imágenes. En una de las imágenes de arriba está
una imagen que representa a Caín y Abel, ¿sí? Las ofrendas que se hicieron, bueno, allá en el Génesis, ¿sí? Cuando se hizo esta ofrenda y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, ¿sí? Y debajo, bueno, acá tenemos una imagen cuando una persona está ofrendando a Dios, ¿sí? Está ofrendando en una iglesia, en un servicio. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que Dios es bueno. ¿Sí? Ya el segundo punto es el pretexto de Dios para bendecir a sus hijos. El tercer punto que vamos a ver es la ofrenda de Abel, que era lo que estaba mencionando recién en la imagen. Y el cuarto punto es la ofrenda es el espejo del alma, ¿sí? La ofrenda, espejo del alma. El quinto punto dice que la ofrenda da salvación, ¿sí? La ofrenda que da salvación. El punto 6, aprender a diezmar, ¿sí? Y el punto 7 es enseñanzas clave sobre la ofrenda. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al primer punto, y que es Dios es bueno, ¿sí? Entonces, yo acá les voy a leer parte del libro con el que estamos trabajando, y dice: al Señor le tomó 5 días de la creación preparar con lujo de detalles todo lo que el hombre necesitaba. Lo hizo para que no tuviese falta de ningún bien. Dios fue tan generoso con el hombre que preparó toda la provisión para las generaciones venideras, de tal modo que en el planeta Tierra hubiese suficientes recursos naturales para que cada persona pudiera vivir con el bienestar de un príncipe. Y Dios le dio la libertad de escoger al hombre. También puso 2 árboles en el medio del huerto, y pues de su decisión dependería el destino de la raza humana. Es decir, que Dios acá le dio al hombre, ¿sí? ese poder decidir sobre sus decisiones. Entonces, acá fue cuando Dios le brindó todo, ¿sí? Le brindó todo al hombre. Lo puso en el huerto, ¿sí? En el huerto del Edén, y comenzó a bendecirlo en gran manera. No le faltaba nada. Sin embargo, acá vemos que Dios puso 2 árboles en medio del huerto, ¿sí? Y dice que el fruto de un solo árbol hizo que el hombre perdiera el paraíso, ¿sí? La desobediencia fue lo que hizo que el hombre pierda el paraíso que Dios había preparado para ellos. Dice, en medio de la abundancia, tomó del fruto prohibido, y esto lo destruyó. Pero a pesar del pecado del hombre, el corazón de Dios no se cerró para con él, sino que buscó la salida para que pudiera recuperar todo lo que había perdido. Por ese gran amor, 4000 años después, Dios tomó la mejor semilla de su reino para que fuese plantada en esta tierra. Una vez que cayera en tierra y muriera, se convertiría en un único árbol de vida, ¿sí? Esto está en Juan, capítulo 12, versículo 24. Muy bien, vamos a seguir leyendo, y dice que la bendición de Dios siempre es integral, siempre, y cubre todas las áreas de nuestras vidas, tanto física como espiritual, emocional, financiera, interpersonal y material, ¿sí? Ahora vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 3, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? Eso está en Juan capítulo 3, verso 2. Ahora sí, vamos a leer Efesios 1, 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo y vamos a leer ahora Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, verso 8, ¿sí? Un hermoso versículo cuando Dios le hablaba a Josué y le decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Muy bien, Dios le dijo que su camino iba a ser prosperado y que todo le iba a salir bien. Sin embargo, no le dijo que todo iba a venir así porque sí, sino que Josué tenía que pagar un precio, ¿sí?
Él tenía que esforzarse. Y por eso dice acá la Biblia que cuando él guarde todos estos mandamientos, cuando él ponga en su boca la ley, es decir, que esté constantemente hablando, ¿sí?, de la ley de Dios. Es decir, que cuando algo está en nuestra boca, ¿sí?, cuando se nos pega una canción, por ejemplo, y estamos todo el tiempo cantando una canción, ¿sí?, quizás sea una alabanza, una adoración, un coro, ¿sí?, de antes, entonces quizás se nos pega alguna canción y la tenemos en nuestra boca y en nuestra mente todo el tiempo, ¿sí? Y estamos ahí cantando y alabando a Dios porque nos sale ya automáticamente, ya que lo tenemos integrado. Asimismo, Dios quiere que nosotros tengamos la ley de Dios, ¿sí?, la palabra de Dios, que la tengamos incorporada en nosotros, que en todo momento podamos encontrar la palabra exacta, ¿sí?, para cada momento. Y también dice que para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito, ¿sí? Significa que no solamente tenemos que guardarlo, sino que tenemos que hacerlo por obra, ¿sí? Y así es cuando vamos a ser bendecidos y vamos a ser prosperados y todo saldrá bien, ¿sí? Eso es una promesa que Dios le hizo a Josué y que nosotros también la tomamos, ¿sí?, creyendo de que vamos a ser bendecidos. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto estaba escribiendo Pablo y decía, mi Dios. Pablo decía, mi Dios. ¿Sí? Debemos creer que Dios es nuestro Dios, que Dios es bueno y que Él va a suplir todo lo que nos falte. ¿Sí? No nos hará faltar nada. Es hermoso, ¿sí?, este versículo. Y por último vamos a leer este versículo que tenemos en pantalla, que todos están leyendo ahí, y dice, Deuteronomio capítulo 8, verso 18. ¿Sí? Vamos a leerlo y dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Sí? Acuérdate de Jehová tu Dios, ¿sí? Debemos recordar a Dios todos los días, alabar a Dios todos los días, bendecir a Dios todos los días, ¿sí? Porque Él nos va a dar el poder de hacer riquezas, ¿sí?, así como Él los prometió a nuestros padres y así como en este día. Así lo dice en Deuteronomio, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto, ¿sí? Vamos a seguir avanzando en esta charla que es muy linda. Y dice el segundo punto, el pretexto de Dios para bendecir a sus hijos, ¿sí? Vamos a leer en Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10, y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros como abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿sí? Pero antes de que pase todo eso, Dios nos dijo que debemos hacer algo, ¿sí? Antes de recibir la abundancia, debemos ¿qué? Honrar a Jehová, ¿sí? ¿Y cómo lo honramos a Jehová? Con nuestros bienes y nuestras primicias, ¿sí? Con lo que nosotros tenemos, tanto material, ¿sí?, como nuestro tiempo, como nuestra alabanza, todo debemos honrar, que sea para honrar a Jehová, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir leyendo y dice, Dios no necesita del dinero de nadie, ¿sí? Esto es algo que nosotros sabemos, que Dios no necesita de nuestro dinero. Pero no obstante, según como le honremos con nuestros bienes, Él puede conocer lo que hay en nuestros corazones, ¿sí? De nuestra actitud en esta área dependerá nuestro destino. Depende cómo nosotros seamos en estas áreas, ¿sí? Si nosotros le honramos a Dios con nuestros bienes o no, vamos a depender en nuestro destino, ¿sí? Dice que la prosperidad viene cuando hay reciprocidad y entre el hombre y Dios, ¿sí? Y Él prueba la fidelidad del corazón en aquello que el hombre le entrega como ofrenda. Sí, eso está en la pantalla, lo estaba leyendo recién. Y bueno, la prosperidad viene cuando hay reciprocidad entre el hombre y Dios, ¿sí? Qué hermoso. Sabemos que la prosperidad viene entonces ahí cuando hay reciprocidad, ¿sí? Vamos a seguir, y el tercer punto dice, y nos habla acerca de la ofrenda de Abel.
Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 4, y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún habla por ella. ¿Sí? Aun cuando Abel murió, ¿sí? Aun cuando pasaron millones de años, nosotros seguimos hablando de la ofrenda que un hombre le hizo a Dios. ¿Y por qué seguimos hablando de esta ofrenda? ¿Sí? Porque fue una ofrenda de todo corazón que Abel hizo hacia Dios, ¿sí? Una ofrenda que él entregó todo sin reprochar nada. Muy bien, vamos a seguir y dice, usted puede notar que en este solo verso están todos los pasos para una ofrenda correcta, ¿sí? Vamos a ir verso por verso, ¿sí? Nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿sí? Entonces ese es el primer punto, ofreció. El ofrecer es un acto de nuestra voluntad, ¿sí? El ofrecer no tiene que ser una obligación, sino que es un acto de nuestra voluntad, una decisión de ofrecer, ¿sí? A través de él expresamos nuestra gratitud a Dios. Es decir, que cuando nosotros ofrendamos a Dios y ofrecemos sacrificio a Dios, le estamos expresando nuestra gratitud, ¿sí? Pasamos al segundo punto que dice, más excelente sacrificio que Caín. Es decir, que Abel no solo dio una buena ofrenda, sino que buscó aquella que fuese inigualable, ¿sí? No solamente fue una linda ofrenda, sino que fue excelente. Debemos nosotros procurar que nuestra ofrenda sea excelente, ¿sí? Sea una ofrenda inigualable, así como lo hizo Abel. Por eso el versículo sigue y dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿sí? Y acá dice sacrificio. La ofrenda correcta implicaba sacrificio, ¿sí? La ofrenda correcta siempre que nosotros queramos ofrendar, debemos tener el sacrificio, ¿sí? Y aunque Abel hubiese preferido darse a sí mismo a Dios, buscó un sustituto, escogió lo mejor del rebaño para representar su entrega total a Dios. Y ahora sí vamos con este punto que dice, alcanzó testimonio de justificación. Esta ofrenda fue un sustituto de lo que Jesús haría por nuestra redención, ¿sí? Vamos al otro punto, que es, Dios lo puso como ejemplo. Su ofrenda se convirtió en un poderoso argumento a su favor. Es decir, que siempre que hablemos de Abel, ¿sí? Nos referimos a su ofrenda, ¿sí? Nos viene a nuestra mente la gratitud que Abel tenía hacia Dios, ¿sí? El tiempo de adoración que Abel le pasaba con Dios, ¿sí? Y sobre todo la ofrenda, ¿sí? Siempre hablamos de la ofrenda que tuvo Abel. Y es por eso que él, ¿sí? Dios lo puso como ejemplo en muchos lugares de la Biblia, en muchas prédicas, ¿sí? Que nosotros escuchamos acerca de esta ofrenda, porque fue una ofrenda inigualable, ¿sí? Muy bien, vamos entonces al otro punto, que es el último, y dice, la ofrenda habla después de su muerte. Incluso cuando Abel ya estaba muerto, ¿sí? Seguían hablando acerca de la ofrenda que tuvo Abel. Salomón dijo, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Eso está en Proverbios, capítulo 10, verso 7. Lo que inmortalizó a Abel fue la clase de ofrenda que dio, ¿sí? Si es tan importante la ofrenda que demos a Dios, debemos esforzarnos para darle siempre lo mejor, ¿sí? Siempre tenemos que darle lo mejor a Dios, ¿sí? Siempre tenemos que separar lo más importante en nuestras vidas y poder ofrendarlo a Dios, ¿sí? Por eso es que Abel es un gran ejemplo con esto. Estamos hablando de la prosperidad y sin bendición, sin ofrenda, sin diezmo, ¿sí? Sin primicia, sin honrar a Jehová con nuestros bienes, no hay bendición, no hay prosperidad, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que esto va de la mano y la ofrenda es un acto de gratitud, ¿sí? Que nosotros le hacemos a Dios, es un acto de nuestra voluntad, ¿sí? En el que expresamos la gratitud hacia Dios. Por eso vamos al otro punto, que es la ofrenda
espejo del alma. ¿Sí? Este es el punto 4. Y dice, vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. ¿Sí? Qué hermoso cuando escuchamos esta parte de la oración que tenían, ¿sí? En Primera de Crónicas, y nos habla que Jesús, ¿sí? Que Jehová escudriña nuestros corazones y que la rectitud es de agrado hacia Dios. Por eso nosotros, cuando nosotros ofrendamos, tenemos que hacerlo con rectitud en nuestro corazón, ¿sí? Debemos procurar que nuestra ofrenda sea un espejo de nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Agradecida con Dios? ¿Sí? Dios es lo más importante para nuestras almas, ¿sí? Dios es lo más importante para nuestras vidas, ¿sí? Todo lo que nosotros tengamos en nuestra alma, ¿sí? En nuestra vida, esa ofrenda va a ser el espejo, ¿sí? Nosotros vamos a dar de lo que nosotros tenemos. Es por eso que acá estábamos leyendo este versículo. Y dice que David y el pueblo de Israel habían logrado reunir una abundante riqueza destinada a la construcción del templo de Dios, ¿sí? Por medio de ofrendas que la gente había dado voluntariamente en esta oración. Y en esta oración de David podemos ver que Dios escudriña el corazón, ¿sí? Así como lo estábamos diciendo recién. El Señor Jesús entró al templo y observó a la gente que ofrendaba. Mientras los discípulos se fijaban en lo externo, el Señor escudriñaba los corazones. A los que aparentaban ser muy generosos, Él los identificó como mezquinos, porque daban a Dios lo que les sobraba. A quien dio la impresión de dar muy poco, el Señor lo elogió porque su ofrenda había superado a la de los demás, ya que la había dado con esfuerzo, ¿sí? Es decir, que no importa si nosotros tenemos mucho, si tenemos poco, tenemos que darlo con esfuerzo, con dedicación, con amor, ¿sí? Con alegría debemos dar, porque Dios escudriña nuestro corazón, Él ve como nosotros le damos a Dios, ¿sí? Él puede ver como nosotros, qué actitud tenemos al ofrendar a Dios. Es por eso que Él se agradó de esa viuda que dio solamente de lo que tenía, ¿sí? Dio de lo que tenía y Él la elogió, ¿sí? Porque su ofrenda había superado la de los demás. Y no estábamos hablando acá del dinero, ¿sí? No estábamos hablando de que había mucho más dinero que los demás. No, sino que ella había dado todo lo que tenía y con esfuerzo, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que demos con esfuerzo, con dedicación, con amor y con alegría. Vamos al segundo punto. La rectitud agrada a Dios, ¿sí? Dice, la integridad resulta de la generosidad, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros tenemos generosidad, vamos a cultivar y vamos a cosechar integridad, ¿sí? A Caín lo destruyó su egoísmo, ¿sí? Estábamos hablando de Abel recién. Sin embargo, ahora vamos a hablar de Caín. Caín fue una persona que dio, ¿sí? De lo que le sobraba, lo último. ¿Sí? Él no preparó una ofrenda que sea inigualable, así como lo hizo Abel. Por eso es que a Caín lo destruyó su egoísmo. Y a Judas lo aniquiló su avaricia, ¿sí? Los hombres que tocaron el corazón de Dios expresaron con su generosidad su entrega total hacia Él, ¿sí? La ofrenda de la ofrenda de Abel habla hasta este día. Y Abraham aceptó ofrendar a su propio hijo, ¿sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Es muy hermoso ese pasaje, ¿sí? Y dice que Abraham aceptó ofrendar a su propio hijo y que Dios se agradó, por tanto, esto que dijo. Y esto está en Génesis capítulo 22, versos 16 y 17. Vamos a leerlo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de por cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. Miren lo que logró alcanzar Abraham, ¿sí? Con su ofrenda. Aunque no llegó a culminarla porque no llegó a asesinar a Isaac, ¿no? Dios se agradó de esa ofrenda porque vio su corazón, vio que él estaba dispuesto a entregar todo, incluso a su único hijo, hacia Dios. Y es por eso que él obtuvo esa bendición. Abraham obtuvo la bendición por tener esa rectitud, ¿sí? Que agradaba a Dios. Muy bien, vamos a seguir al punto 3, y dice, voluntariamente ofrecemos todo esto. Todo lo que Salomón utilizó para la construcción del templo, ¿sí? El oro, plata, la mejor madera y los más costosos materiales, todo era resultado de lo que David había logrado acumular con sus ofrendas voluntarias. Es decir, que el pueblo y David ofrendaron voluntariamente a Dios, ¿sí? Y a través de todas esas ofrendas Salomón pudo construir, ¿sí? Pudo construir el templo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. Y dice que hacer la obra de Dios implica un desafío económico. Pero siempre estos desafíos se pueden conquistar cuando el pueblo tiene un buen ánimo para sembrar generosa y voluntariamente. ¿Sí? Debemos entonces ofrecer sacrificio, ofrecer nuestra ofrenda, nuestros diezmos voluntariamente. ¿Sí? Vamos al otro punto, que es el 4. Y el pueblo le da a Dios con alegría espontánea. Era lo último que estaba diciendo David en el versículo que estábamos leyendo hace un rato, ¿sí? En la oración. Vamos a seguir entonces, y dice, a la ofrenda espontánea el pueblo le da deliberadamente, pues da de su generosidad. Y acá vamos a leer primero en Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿sí? Esto escribía Pablo a los Corintios y decía que cuando nosotros vayamos a ofrendar, debemos hacerlo con alegría, ¿sí? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cada uno tenemos que dar como propusimos en nuestros corazones, ¿sí? No con tristeza y tampoco por necesidad. ¿Sí? Esto es un error que muchos cristianos cometen y dicen, le voy a ofrendar a Dios para que Él me bendiga y para que yo tenga. ¿Sí? Porque me está faltando esto, entonces le ofrendo para que pueda recibir esto. No, no es un canjeo, no es algo que nosotros podemos intercambiarlo, ¿sí? La ofrenda tiene que ser voluntaria y con alegría espontánea. Debemos darle porque Dios se merece todo, no por querer recibir algo. ¿Sí? Eso es un error que muchos tenemos, ¿sí? Quizás pensamos en algún momento eso, sin embargo acá nos dice la palabra que no tenemos que hacerlo por necesidad, ni tampoco con tristeza, ¿sí? Ni tampoco decir, era lo último que tenía, ahora ya no me voy a poder comprar eso que quería. No, tenemos que darlo con alegría, sabiendo que Dios es fiel y que Él nos puede dar mucho más, ¿sí? Que Él nos puede bendecir mucho más, porque nosotros le damos con alegría, no porque nosotros le damos para recibir algo, ¿sí? Muy bien, dicho esto, vamos a leer en Proverbios capítulo 11, verso 25, ¿sí? Y acá está hablando Salomón, ya y dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, ¿sí? Vamos a leerlo una vez más porque es muy lindo este versículo. El alma generosa será prosperada, ¿sí? Cuando nosotros seamos generosos, ¿sí? Tanto con Dios como con los demás, ¿sí? Con nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos, nuestra familia, también vamos a ser prosperados, ¿sí? Porque el que saciare también va a ser saciado. Muy bien, vamos a pasar al quinto punto, que es la ofrenda que da salvación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a leer, yo quiero que agarren su Biblia, ahí donde están, y conmigo puedan leer en Lucas capítulo 7, versos 44 al 48. Y he vuelto a la mujer, dijo Salomón,
¿Qué ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado con mis pies con lágrimas, y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungiendo con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ella recibió la salvación ese día. Ella recibió el perdón de Dios y recibió la salvación por su ofrenda, ¿sí? Por su ofrenda que le dio, ¿sí? Y no importó humillarse, no le importó que todos hablasen mal de ella, no le importó lo que todos opinen sobre ella, sino que ella buscó darle la mejor ofrenda a Dios. Y en este caso fue lavarle los pies con lágrimas a Jesús, ¿sí? Y también rompiendo un alabastro de perfume, ¿sí? Y lo rompió en sus pies y lo ungió, ¿sí? Y eso fue la ofrenda que esta mujer le dio a Dios a través de Jesús. Y fue bendecida, fue salva, ¿sí? Fue perdonada. Qué hermoso porque sabemos que la ofrenda da salvación. La ofrenda da salvación. Este es uno de los cuadros más dramáticos que escribe la actitud de indiferencia que algunos tienen para con Dios. Mientras otros, que no son tan privilegiados por su humildad y su genuina oración, logran dar un curso favorable a sus circunstancias. ¿Sí? Aquella mujer hizo 3 cosas que la llevaron a conquistar su perdón. Vamos a leer la primera cosa que hizo, que fue derramó su alma ante Jesús. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. ¿Sí? Era lo que estábamos leyendo recién. Y el salmista dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso está en Salmos 27, versículo 13. Y David dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Eso también está en Salmos capítulo 34, verso 6. Dice que la mujer clamaba con todo su ser, ¿sí? Y cada lágrima mostraba el dolor de un alma angustiada, la desesperación de quien anhela la presencia de Dios en su vida, el amor y la humildad de quien sabe reconocer el poder de Dios. Todos necesitamos derramar el corazón delante de Dios. Job lo hizo al igual que Jeremías y David. Hombres de Dios que fueron grandes porque conocieron el quebrantamiento y derramaron su corazón ante Dios. ¿Sí? Qué hermoso, derramar nuestro corazón y nuestra alma ante Dios. El segundo punto, ¿sí? Que es lo que hizo esta mujer, fue mostrar un corazón agradecido. Vamos a leer entonces en el versículo 38, ¿sí? de Lucas 7, y dice, y besaba sus pies. ¿Sí? Ella besaba sus pies. Esta actitud fue agradecimiento puro hacia Jesús. El salmista dijo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Eso está en Salmos capítulo 100, verso 4. Tener un corazón agradecido es parte de nuestra relación con Dios, ¿sí? Es parte de nuestra relación con Dios. Y el escritor de los Hebreos dijo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Esto está en Hebreos capítulo 13, verso 15. Se requiere mucha humildad para besar los pies de alguien, aunque esta mujer sabía perfectamente que Jesús no era cualquier cosa, sino que era el verdadero Dios. ¿Sí? Y el tercer paso para que esta mujer reciba esa salvación fue que dio su mejor ofrenda, dio todo lo que ella tenía y los ungía con el perfume. Eso también decía en el versículo 38. Había derramado su alma y dado gracias, pero faltaba algo material.
faltaba su ofrenda, ¿sí? Algunos ofrendan la vida a Dios, pero económicamente no quieren darle nada. Usted debe saber que a Dios mide su espiritualidad por su ofrenda material. Dios mide nuestra espiritualidad por nuestra ofrenda, no ofrenda de tiempo, no ofrenda de amor, no ofrenda de alabanza, sino nuestra ofrenda material, ¿sí? Eso es lo que Dios utiliza para medir nuestra espiritualidad. Y el dinero es algo ínfimo para Dios, ¿sí? Es algo ínfimo. Sin embargo, prueba lo grande del corazón, ¿sí?, de la persona que ofrenda, ¿sí? Aunque a Dios no necesite de nuestro dinero, Él ve nuestro corazón a través de nuestra ofrenda, ¿sí? Y aquel costoso perfume en el frasco de alabastro representaba los ahorros de la mujer. Era un perfume muy fino y para abrirlo debía romperse el recipiente. Es decir, que ella dio algo material, sí, que fue su ofrenda, y no solamente una ofrenda así nomás, sino que fue una ofrenda que ella tuvo que esforzarse para lograr tener ese perfume, ¿sí? Sabemos que ese perfume era un perfume muy fino, era un perfume muy caro, por lo tanto ella ofrendó lo mejor. Esto representa el quebrantamiento de su vida. Si una persona da una ofrenda correcta al Señor, todo se llena de fragancia y es lo que mueve su mano. Muy bien, vamos entonces al sexto punto, que es aprender a diezmar. Para el pueblo de Israel ha sido normal separar la 10ª parte de sus ingresos para la obra de Dios, aún antes de que él lo hubiese establecido en la ley mosaica, ¿sí?, en la ley de Moisés. Y Abraham dio sus diezmos a Melquisedec, quien lo bendijo. Hebreos 7, 2, 6. Es decir que el pueblo de Israel, ¿sí?, el pueblo de Dios, estuvo constantemente, ¿sí?, apartando esa 10ª parte de todos sus bienes, de todos sus ingresos, incluso antes de que Dios le diga. Es decir, que nosotros no tenemos que esperar a que alguien nos diga, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que darlo. No, 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 no. Nosotros tenemos que darlo voluntariamente, como decíamos al principio, ¿sí? Tenemos que aprender a diezmar sin que nadie tenga que venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Porque nosotros sabemos muy bien que diezmar es ese compromiso que tenemos con Dios, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo que incluso antes de la ley de Moisés, ¿sí?, Abraham, incluso mucho antes de Moisés, ¿sí?, Abraham ya ofrendaba a Dios y diezmaba a Dios. Muy bien, vamos entonces a leer, este versículo, ¿sí?, en Malaquías 3, este famoso versículo, ¿sí?, por tan lindo que es, y dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Qué hermoso versículo, ¿sí? Cuando nosotros le probemos a Dios, cuando nosotros le demos a Dios, Dios va a cumplir toda su promesa, toda su palabra en nuestras vidas. Esto está en Malaquías 3, capítulo 3, verso 10 al 12. Dios preparó una serie de bendiciones que solo los recibirán aquellos que hayan aprendido la importancia de diezmar. Es decir, que si vos querés recibir estas bendiciones que acabamos de leer, debemos aprender a diezmar, ¿sí? El primer punto que Dios dijo al pueblo es traer todos los diezmos al alfolí. El alfolí representa la iglesia o el lugar donde nos edificamos espiritualmente. Allí es donde deben llevarse los diezmos, ¿sí? Entonces, vamos a repetir otra vez. ¿Qué es el alfolí? ¿Sí? Representa la iglesia o el lugar donde nosotros nos edificamos espiritualmente. Y es ahí donde nosotros debemos llevar nuestros diezmos, ¿sí? Segundo punto, haya alimento en mi casa. Con los diezmos se sostiene la obra de Dios y los que la realizan, y por ello el Señor le recompensará, ¿sí?
Vamos al tercer punto. Y probadme, ¿sí? Esto lo dijo Dios, ¿sí? Al pueblo, y los retó a que ellos puedan probarlo, ¿sí? Que puedan probarlo para ver si era verdaderamente lo que Dios le iba a bendecir, ¿sí? Y sabemos que Dios siempre cumple su palabra. Por eso Él decía, probadme ahora en esto, ¿sí? Él, ¿sí? En este único texto, Dios invita a todos sus hijos a probar su fidelidad con los que le son fieles diezmadores, ¿sí? El mismo Señor se compromete a abrir las ventanas de los cielos, que es cuando nuestras oraciones obtienen respuesta. El derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde significa que Dios nos dará más allá de lo que pedimos o imaginamos. Vamos a recibir mucho más de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros le pedimos, de lo que nosotros imaginamos. ¿Sí? Vamos a recibir mucho más porque las puertas y las ventanas de los cielos van a estar abiertas sobre nuestras vidas, ¿sí? Cuando nosotros le probemos a Dios y diezmemos a Dios. Muy bien, vamos al cuarto punto, y este es: reprenderé también por vosotros al devorador. Dice que el devorador es el espíritu de ruina que el Señor se compromete a alejar, ¿sí?, de nosotros. Es un espíritu de ruina, ¿sí? Un espíritu de ruina que quiere traernos un quiebre económicamente, ¿sí? Entonces debemos nosotros serle fiel a Dios, diezmarle a Dios, y el que se va a encargar de reprender y de echar fuera a este devorador es Dios mismo, ¿sí? Vamos al quinto punto. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. La bendición será tan clara que se extenderá a otras naciones y ellos verán el favor de Dios hacia cada uno de sus hijos. Todos van a ver nuestras bendiciones, lo que nosotros vamos a recibir. Y todo eso ellos van a querer anhelarlo, ellos van a querer tenerlo también, van a ver la bendición que nosotros recibimos de Dios. Y es ahí cuando nosotros debemos predicar y también enseñar, ¿sí? Enseñar acerca de que ellos también deben aprender a diezmar para poder ser bendecidos, ¿sí? Vamos al otro punto. Y vamos entonces a este punto que dice, porque seréis tierras deseables. Esto solo sucede cuando la maldición ha sido quitada y la bendición es restaurada en nuestro territorio, ¿sí? Qué hermoso entonces todo esto, sí, que estamos aprendiendo hoy, de aprender a diezmar. Por eso es que ahora vamos a ir al último punto. Vamos al último punto de esta charla hermosa, que son las enseñanzas clave sobre la ofrenda. El primer punto para dar una ofrenda correcta, ¿sí?, es darla en secreto. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, verso 2 y 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, ¿sí? De por cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿sí? Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que cuando nosotros demos, ¿sí?, no queramos demostrarle a todo el mundo que nosotros le damos, ¿sí?, a Dios. Debemos hacerlo creyendo de que Dios ve nuestra ofrenda y que Él se agrada de nuestra ofrenda. Y no por querer ser mejores que los demás, ni por querer demostrar que nuestra ofrenda es mucho mayor que la de los demás, ¿sí? Darla en secreto significa eso, ¿sí? Por eso vamos al segundo punto, y dice, ofrendar es invertir en el banco celestial. Vamos a leer también en capítulo 6, ¿sí?, de lo que estamos leyendo en Mateo, pero vamos a avanzar un poco y vamos al verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿sí? Debemos invertir en el banco celestial, ¿sí? Qué hermoso, qué hermoso. Estas son enseñanzas que Jesús estaba dando a todas las personas que estaban escuchándolo, ¿sí? Vamos al tercer punto, que es escoger entre el afán y la fe. Por eso ahora vamos a leer también en Mateo, pero nos vamos a adelantar un poquito más en el capítulo 6, ¿sí?
Vamos a ir ahora al versículo 31, que dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? No debemos buscar la añadidura, no debemos buscar primero la bendición. Primero que todo, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Entonces debemos escoger entre el afán y la fe, ¿sí? Entre quejarnos, entre estar todo el tiempo pensando en lo que nos falta, o también creer que Dios nos va a suplir todo eso y agradecer por lo que ya tenemos, por lo que ya Dios nos bendijo, ¿sí? Por eso es que ahora vamos al cuarto punto, que dice: según como ofrende, recibirá. Y vamos a adelantarnos un poquito más ahora en el verso 6, en el capítulo 6, y vamos al verso 38. También seguía hablando Jesús y dice: dad y os dará, ¿sí? Dad y os se dará. Medida buena, apretada y remedecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midéis, os volverán a medir. ¿Sí? Vamos entonces al otro punto, que es el 5, y dice: ofrendar lo hace dichoso. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Seremos bienaventurados si nosotros preferimos dar antes que recibir. Esto está en Hechos capítulo 20, verso 35. Ahora vamos al otro punto, ¿sí? Que es aprender a ofrendar como lo hizo Jesús. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Esto está en 2 Corintios, capítulo 8, verso 9. Debemos aprender a ofrendar como lo hizo Jesús, despojarnos de todo, despojarnos de nuestras riquezas, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, despojarnos de todo, y debemos darle a Dios, ¿sí? De todo corazón. Vamos una vez más, cumplir lo que se promete, ¿sí? Este es el otro punto. Y vamos a 2 Corintios, ¿sí? Pero vamos a subir un capítulo más. Estábamos en el 8 y ahora vamos al 9, ¿sí? Y en el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Era el mismo versículo que habíamos leído hace un rato, ¿sí? Lo volvemos a repetir ahora para que quede grabado en nuestra mente, ¿sí? Este versículo debe quedar grabado en nuestra mente, así como estábamos hablando como hace un rato también con Josué, ¿sí? Que no sea parte de nuestra boca estos versículos, que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Por eso debemos darlo con alegría, no debemos darlo con tristeza, no tenemos que quejarnos al dar la ofrenda a Dios, ¿sí? Tampoco con tristeza, ni con alegría, ni quejándonos, ¿no? Debemos darlo con alegría. Ahí está. Vamos al otro punto, que es bendecir a los siervos de Dios con las finanzas. Esto está en Gálatas capítulo 6 y verso 6. El que os ha enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Vamos a leerlo una vez más. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Es decir, que si vos estás recibiendo una edificación por parte de tu siervo que te está enseñando, que te está bendiciendo con las palabras y las prédicas de Dios, nosotros debemos honrar y bendecir a aquellas personas que nos están enseñando, ¿sí? Que nos están instruyendo. Eso quiere decir en Gálatas, ¿sí? Cuando lo estaba escribiendo. Bueno, vamos al último punto, que es enseñar a otros a ofrendar. Vamos a leer entonces 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a leerlo una vez más. Cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Es decir, que debemos enseñar a ofrendar. Así como hoy ustedes están aprendiendo, ¿sí? También después
deben ser ustedes mismos los que enseñen a otros. Jesús nos dio de su misericordia y con esto vamos a terminar, ¿sí? El apóstol Pablo dijo que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto estaba en Colosenses capítulo 2, verso 15. Jesús ya despojó a los poderes demoníacos, ¿sí? A esos poderes demoníacos que oprimían al ser humano, Jesús ya los despojó. Y con toda clase de vicios, de pecados y de deseos impuros, todo lo que el ser humano estaba siendo atormentado por estos espíritus inmundos, ¿sí? Jesús ya los despojó de nosotros. Y les quitó todo el poder y los encadenó y los exhibió con su gran triunfo en la cruz del Calvario. Pablo dijo en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Con esto vamos a cerrando y con la conclusión de hoy, ¿sí? Vamos a leer esta conclusión y ya nos vamos a estar despidiendo. Debemos entender que la validez del sacrificio de Cristo en la cruz es eterna y que está vigente para cada uno de nosotros hoy, ¿sí? Está vigente para cada uno de nosotros hoy. El triunfo del cual usted disfruta como hijo de Dios es una proclamación de gratitud ante la derrota definitiva del enemigo. Su generosidad demuestra el lugar que Dios ocupa en su corazón, ¿sí? Y prepárese para dar su mejor ofrenda. Debemos prepararnos para dar nuestra mejor ofrenda. Ahora que ya sabemos, ¿sí?, lo que es la ofrenda, ahora que ya sabemos cómo debemos aprender a diezmar y a ofrendar, entonces nosotros tenemos que hacerlo por obra, ¿sí? No solamente quedarnos con la palabra y con lo que aprendimos, sino que también debemos hacerlo por obra, ¿sí? Debemos empezar a implementar esto. Así que bueno, es hermosa la charla que hoy recibimos, la enseñanza, ¿sí?, acerca del diezmo, de las bendiciones de Dios que tiene para cada uno de sus fieles, ¿sí? Y también de las ofrendas, ¿sí? Debemos darlo con alegría, debemos darlo, ¿sí?, de todo corazón. Muy bien. Entonces, espero que puedan haber aprendido, espero que puedan seguir creciendo en Dios, ¿sí? Vamos a vernos en las próximas clases. Ya la próxima clase es la última de este primer módulo, ¿sí? Así que bueno, estén ahí atentos, estén estudiando, estén leyendo, estén viendo a través los videos, ¿sí?, para repasar las cosas, haciendo los trabajos, vayan haciendo todas esas cosas para no ir atrasándose, ¿sí? Así que bueno, los despido con la paz del Señor y muchas bendiciones. Nos estamos viendo en las próximas clases. Bendiciones.